amar, humor, amor y humor. And in the particular case of this session, it is, of course, vivir y amar para contarlo. I presume by that it means that the humor section has been eliminated and we're not allowed to tell any jokes. I look to the jefe here to see whether we're allowed or not. But it's certainly a pleasure to be back with this great festival again. And in this session, the focus is on love and on those relationships between life and love in all its forms. The title, Amar y Vivir para Contarlo, is of course inspired by the first volume of Gabriel García Márquez's autobiography, which is all about vivir para contarla, in which he said, of course, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. And that's to say that life isn't about living it, it's about what you remember of it and how you remember it in order to talk about it and in order to write about it and tell the tale. Fortunately, we have three people who are excellent at telling the tale of that relationship between life and love: Luz Sanchez Mellado, Arturo Fontaine, and Emily Pine. And we'll be hearing from them over the next while about the whole business of love and life, but in particular how they have addressed some of these issues in terms of their own work, which, as we learn, is very diversified, very interesting, and ranges over a lot of different types of material, and indeed touches on a whole range of different types of love. Everything from romantic love to family to love of nation, love of humanity itself, perhaps. Luz Sanchez Mellado is a well-known author and journalist who writes for El País and El and in other places. She writes the column on the Thursday edition of El País every week, and she's also been very involved in a number of radio and television programs. She's written about and interviewed many well-known personalities, as well as writing material which is highly personal and touches on themes such as love and indeed sex, and a lot of highly original material in these areas. She's also the author of two important books. One of them is Ciudadano Cortés, which is focused on the figure of the father of a little girl called Mariluz, who was murdered in Huelva about 10 years ago now. Perhaps Luz will tell us a little bit about that story. It became an extremely important story in Spain. And she's also written a book called Estereotipas, published in 2012, a book all about female stereotypes. Arturo Fontaine is a prominent Chilean writer and intellectual. As well as being a teacher of philosophy at universities in Chile, he has published a lot, but he's also been involved in a number of important institutions, including being a director of the Center for Public Studies in Chile, where he played an important role in terms of addressing issues of historical memory in that country. At the moment, he's a member of the board of the Museum of Memory and Human Rights in Chile. And apart from all of that kind of activity, he has published three novels: Oír su voz, 1992, Cuando éramos jóvenes, in 1998, and La vida doble, in 2010, which was published a few years ago in an English version by Yale University Press. I have a couple of them here, La vida doble and Cuando éramos inmortales. And these novels have been praised by extremely prominent writers, including the late Carlos Fuentes and the Nobel Prize winner Mario Vargas Llosa. And he has also, along with all of that,
published a number of collections of poetry, including a major collection of love poems called Mis ojos por tus ojos in 2007. Emily Pine also combines a variety of different types of writing. She's an academic who researches and teaches on Irish drama in the English department in University College Dublin, as well as being the author of some highly personal autobiographical material. She's director of the Irish Memory Network. Her academic work has included publications such as The Politics of Irish Memory, Performing Remembrance in Contemporary Irish Culture, and The Politics of Memory, published in 2011, and academic articles, including such as The Homeward Journey, The Returning Emigrant in Recent Irish Theatre. Her amazingly powerful personal essays have appeared only recently, in July of this year, in a book called Notes to Self, a book that has been making a huge impact on readers both in Ireland and beyond. What we propose to do here is first to have a little chat individually with each of our authors, very briefly, during which they'll read a little extract from us, and then to have a general conversation among the panel. They're all the experts in love. I'm a mere academic, I don't know anything about it, but I'm looking forward to learning from them, whatever they say. And we'll certainly allow about 10 minutes, I hope, at the end for questions from yourselves. So do come armed with questions. Luz, quizás podemos empezar contigo, si no te importa. Venga, te voy a dar clase de amor. Te puedo hacer una pregunta, por ejemplo, en general, vamos, el amor como tema es importante para ti en cuanto a tu escritura. O sea, lo que escribes se basa en la vida en general, o el amor tiene un sentido, un significado particular en cuanto a lo que escribes. Pero yo creo que en el fondo siempre estamos escribiendo de amor, ¿no? Los que nos dedicamos a contar la vida. Yo, cuando hablas de escritora, me hago pequeñita porque, no sé, quizá por deformación profesional los periodistas que nos llamen escritores, o algunos periodistas que nos llamen escritores, nos viene grande, ¿no? Nos hace sentirnos pequeños, por lo menos a mí. Algunos dirían lo contrario, algunos dirían lo contrario. Pero yo creo que los que nos dedicamos a contar la vida de los demás, lo que le pasa a la gente, la famosa definición de Montanelli, ¿no? Los periodistas es gente que le cuenta a la gente lo que le pasa a la gente. Lo que le pasa a la gente básicamente es que se enamora, se desenamora, rompe, vuelve. Yo creo que la vida desde el principio es una historia de amor. Otra cosa es que vaya bien, vaya mal, vaya regular, o que haya por el camino muchos accidentes en ese amor. Las guerras no dejan de ser la ruptura de una paz que pudiera haber sido una historia de amor. No sé, yo estoy un poco echando melaza, como decía Víctor, al asunto, pero al fin y al cabo yo creo que el ansia y el anhelo de todo ser humano es tener amor, encontrar amor, y si no lo encuentra, al final la historia de uno mismo es una historia de amor o desamor a sí mismo. Los traumas, los problemas psicológicos, yo creo que nos pasamos la vida hablando de amor, aunque no lo sepamos, ¿no? En ese sentido, pues sí, es el gran tema, ¿no? El amor y qué más. No se me ocurre otro. Sí, sí. Y amores de muchos tipos, de amores de los demás y amores personales. Me pregunto si en tu caso tú escribes mucho material en los periódicos, a veces centrado en otras personas, y en otros momentos me parece que es más bien autobiográfico. O sea, ¿para ti hay una tensión entre esas dos cosas o sea, te limitas cuando hablas de otras personas, te limitas en cuanto a tus opiniones personales o no? Yo creo que eso ha sido una conquista personal de la madurez personal y profesional. Porque, claro, cuando empezamos a escribir, en mi caso, en periódicos, en medios de comunicación, siempre tratas de ajustarte al estilo de los demás, al libro de estilo correspondiente de tu medio, de tu gremio, de tus colegas, de lo que te gusta, tratas de imitarlo. Pero voy a citar a un amigo, colega y conocido quizá de algunos de ustedes, Juan Cruz, que es bueno, pues un periodista y escritor español, y el escritor, porque además tiene una producción
apabullante. No sé cómo puede escribir tanto como escribe, ¿no? Y trabajar tanto como trabaja. Juan Cruz, bueno, pues desde que yo empecé en el periodismo muy jovencita, siempre me decía que yo tenía algo, ¿no? Y cuando empezaron a irme mal las cosas, cuando empecé a tener pérdidas, rupturas, desamores, golpes de la vida, un día me lo encontré por un pasillo y me dice: escribes mejor que nunca porque has sufrido. Y yo creo que tiene razón. Yo creo que a partir del sufrimiento o a partir de pues de que la vida te va poniendo en tu sitio, empiezas a hablar de ti aunque no sea conscientemente. Y yo creo que ahí pierdes el pudor. Y cuando pierdes el pudor empieza a emerger lo bueno o lo malo que hay en ti. Y yo creo que a partir de ese momento empecé a escribir más de mí, pero porque no pienso que escriba de mí, pienso que hablando de una persona en particular puedes hablar de todo el mundo. Y soy muy pudorosa, pero también soy muy libre. Y mi única frontera es lo que yo llamo los pelos de punta, ¿no? O sea, la cursilería, la vulgaridad y la falta de empatía y el respeto, y eso también es amor, ¿no? Yo creo que lo que le pasa a uno le puede pasar a todos, y la identificación, el proceso de reconocimiento ayuda a que un texto transmita. Y hay una crítica en lo que escribes hacia la hipocresía, me parece, o hacia la falsedad, o sea, que hay una crítica de eso. Es que se nota tanto. No sé, yo... ¿Puedo hacerte una pregunta sobre claro, este libro y sí. sobre el caso Mariluz? Porque, sí, bueno... eso es una gran historia de amor. Sí. Una gran historia de amor. Esto, brevemente, muy brevemente, ¿de qué trata? Porque quizás sí, haya gente que no conozca claro. el tema muy bien, pero... En realidad, esta historia no fue una idea mía, fue un encargo, pero surgió a raíz de un reportaje en El País Semanal. Juan José Cortés es un padre español, gitano, y digo gitano porque es un dato relevante. Es una etnia minoritaria en España que ha tenido cierto peso de marginación en el pasado. Perdió a su hija pequeña, y digo que es una historia de amor porque la gesta de este hombre fue por amor a su hija. Perdió a su hija pequeña asesinada por un vecino pederasta que luego se supo que estaba libre por un error judicial. Este hombre, durante el tiempo que su hija estuvo desaparecida y hasta que apareció muerta, se dedicó a buscarla y a pregonar el nombre de su hija por todas las televisiones y los medios de comunicación españoles, con todos los prejuicios que llevaba hasta ese momento su etnia encima. Los derribó a base de amor, a base de presentarse como lo que era un padre destrozado, y todos los adjetivos que le pusiera sobraban, porque lo que brillaba de ese hombre y lo que transmitía era el amor por su hija, ¿no? Y todos nos enamoramos de él, y es un libro de amor porque es verdad que este hombre consiguió enamorar al país durante el tiempo que duró la búsqueda de su hija. Hice un reportaje sobre su persona cuando ya había aparecido la niña, y yo también me enamoré de él en el sentido de que vi un hombre destrozado, un hombre que no había hecho el duelo y que su misión en esta vida era honrar la memoria de su hija. Y en ese sentido, bueno, pues este libro es, cuando hablábamos de amor y vivir para contarlo, este hombre estaba empeñado en contar su historia. Yo creo, y es una opinión personal, que este hombre se perdió en su luto, se perdió en su duelo y se perdió en su dolor, pero precisamente por eso, por amor. Y a mí me hubiera gustado más hablar de humor, pero es verdad que hay amores trágicos. Está prohibido. Hay amores trágicos, y este es uno de ellos. Sí, sí. ¿Y te parece, bueno, otra vez no queremos demorar demasiado, pero ¿te parece que España ha entendido lo que significa ese caso, lo que ha significado, que si se ha aprendido algo de eso en España? Del caso de Mariluz Cortés, la niña se llamaba Mariluz, tenía 5 años, era una niña preciosa, y la foto de la niña con su padre abría todos los telediarios hasta que apareció muerta, ¿no? Aprendimos varias cosas, aprendimos los periodistas que se puede informar sin caer en el morbo, aprendimos que un padre puede dejarlo todo para buscar a su hija durante una temporada y que puede perderse en el camino, este es el caso. Después ha habido otros casos célebres en España de niñas desaparecidas y violadas y muertas. Algunos de sus padres emprendieron acciones para lograr que los delincuentes sexuales y los asesinos de niños
tuvieran cadena perpetua. Es una lucha que tienen entre ellos, todavía no está definido, pero se aprendió sobre todo el tema de que en el amor, por volver un poco al tema de padres e hijos, no importa la raza, no importa el color, no importa el nivel social, cultural. Hablábamos de una familia muy pobre, muy humilde, en un entorno bastante marginal. No, todo el mundo entendió ese hombre, todo el mundo entendió la mirada de ese hombre a la cámara, porque todo el mundo sabe, todo el mundo que es padre sabe lo que puede ser perder un hijo. Y esa fue la lección que nos dio Juan José Cortés. Pasando brevemente a tu libro Estereotipas, allí, eso es más personal, allí hablas de los estereotipos de las mujeres, ¿no? Sí, en realidad el libro de Estereotipas es una colección de columnas, de pequeños retazos de opinión en el periódico El País durante varios veranos. Y fue un encargo a última hora de mi jefe. Yo soy reportera, lo que hago es contar, insisto, lo que pasa en la calle, lo que le pasa a la gente, pero me encargó hacer una especie como de columna veraniega, fresca, con humor, graciosa, y yo le odié profundamente porque me iba a quedar sin vacaciones. Era el mes de agosto y me iba a quedar sin vacaciones, pero no podía negarme, era una orden. Entonces, por pura vaguería y por pura comodidad, pensé que hablar de lo que conocía iba a ser lo más fácil, y lo que más conocía era lo que me pasaba a mí, lo que le pasaba a mis amigas, lo que le pasaba a mis colegas, a las amigas de mis hijas, y hablé de mujeres. Y entonces se me ocurrieron, hay bastante de autobiográfico, era muy gracioso porque mis colegas varones del periódico me paraban por los pasillos y me decían, ¿eres tú? Y yo decía, bueno, eso forma parte del misterio, ¿no? Son aventuras, estereotipos de mujeres. Pues hay desde una divorciada que sigue viéndose con el marido. Esto pasa. Hay pues una señora que está prácticamente menopáusica, tiene un accidente y tiene que acudir a unos métodos anticonceptivos in extremis. Esto también pasa. En fin, hay adictas a las compras, hay dependientes emocionales del jefe o del marido o de la amiga. Son mujeres contemporáneas, y ahí sí que me solté la melena, un poco por venganza con mi jefe, porque ya que me había fastidiado el verano, se iba a enterar. Y yo entonces lo que hice fue hablar de soltarte la melena, y lo que hice ahí fue forzar, y dije, bueno, yo escribo esto, que no lo publiquen, y lo publicaron. Y entonces ahí vi que podía funcionar esa vena de hablar sin corsé, o con un corsé más flojo. Vivan los corsés, por otra parte, benditos sean, que nos hacen a todos. Precisamente uno de los estereotipos se llama misprótesis, y habla un poco de las cosas que nos ponemos para parecer lo que no somos. No solo las mujeres, también los señores se ponen ese tipo de prótesis, ¿no? Y ahí también hablaba mucho de amor, hablaba de amor y desamor, y hablaba de amor, que al fin y al cabo siempre hablamos de lo mismo, pero los tiempos van cambiando. Y luego podemos hablar un poco de cómo han cambiado las maneras de manifestar el amor, ¿no? Porque yo creo que las nuevas tecnologías hacen que estemos en contacto de una manera que antes no era posible y que ahora, pues lo son, ¿no? Por ejemplo, la sonrisa boba que tenemos todos mirando al móvil. Cuando tienes una sonrisa boba está claro que no estás hablando con tu jefe, obviamente, ¿no? Y quiero decir, los nuevos códigos de la relación amorosa, que me parecen muy interesantes también. Nuevos modos de comunicación. Pues muy bien. Caes dentro de la gran tradición de combinar el periodismo con otras modalidades de escritura. ¿Nos puedes leer algo, por favor? Un poquito de tu gran relato, un relato magnífico que se llama Mi Gran Noche. Pena que no tengamos tiempo para leerlo entero, pero un poquito. Bueno, hablando un poco de lo de escribir de amor, ¿no? Pues siempre estamos escribiendo de amor. Y cuando se habla del amor de la juventud, o el amor del primer amor, o de la edad del pavo, yo pienso que la esperanza de vida, por una parte, la libertad de las mujeres, por otra, los anticonceptivos, por otra, y sobre todo el aumento de la esperanza de vida y de buena vida, pues nos permiten tener varias edades del pavo, ¿no? Varias eclosiones hormonales en las que estamos proclives al amor, ¿no? Y entonces este verano me encargaron en El País Semanal un relato de autoficción, con lo cual
hay cosas que pueden ser verdad y cosas que no pueden ser. También generó bastante morbo entre mis compañeros y me inventé una historia de amor o no por Twitter. Entonces, bueno, pues es la historia de una señora de mediana edad que recibe una oferta en Twitter y decide si contestarla o no contestarla. Y voy a leer solamente un párrafo para que se, un poco por evidenciar un poco el estilo de estas mujeres que, llegadas a una edad de la madurez en la que, bueno, después de una ruptura tienen que volver a inventarse, tienen que volver a no solo profesionalmente, también socialmente y amorosamente. Me inventé la historia de una mujer que volvía al mercado. ¿A qué mercado? Pues al mercado de la carne, al mercado sexual, al mercado amoroso, ¿no? Y empezaba así. Solamente voy a leer el principio, por si alguien tiene interés, lo tiene en internet. Mi gran noche es un guiño a la gran canción de Rafael, un clásico español, que dice: esta puede ser mi gran noche, esta puede ser nuestra gran noche. Y voy a empezarlo. Bueno. Es algo así como, vamos a ver. Él no lo sabía, pero esa noche iba a ser la noche. Mi noche, no la suya. Pero ese no era mi problema, porque esa noche era yo la protagonista de mi propia película. Yo la que mandaba, yo la que elegía, yo la que llevaba los pantalones, aunque me hubiese puesto una falda que me hacía culo y caderas y cintura, y ya podía hacérmelos bien hecho, por el dineral que me había costado el dichoso pingo. La ocasión lo merecía. Esa noche era yo la que había decidido quitarse las telarañas después del divorcio, y él, pobre iluso, era solo el agente señalado para ejecutar tan peliaguda misión sin saberlo. Un hombre objeto, sí, ¿qué pasa? No sería ni el primero ni el último, pero esa sí iba a ser mi primera vez después de varios lustros de matrimonio, y en esa ocasión todo iba a ser a mi gusto. Es una lección de empoderamiento, luego veremos cómo acaba. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a ir. Arturo, hola. Volviendo al tema del amor, que no lo hemos dejado, tú has escrito muchísima poesía y mucha narrativa, y me pregunto yo si te parece que una modalidad u otra conviene más para el tema del amor. Por ejemplo, tu libro Mis ojos por los tuyos es un gran libro de poemas de amor. O sea, ¿la poesía vale más que la narrativa para el tema o es ridículo eso? No creo. Es ridículo, vale. No creo, pero es interesante la pregunta. Pero si tú eliminaras de la literatura o de nuestras conversaciones el tema del amor, no quedaría casi nada. Y eso vale para la novela, para el cuento, para las obras de teatro, para el cine, para la poesía, desde luego, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo que tiene que ver con la naturaleza del amor, en el sentido de que el amor es algo que tiende a ser comunicable, ¿no? Como que tiende a invitar a la conversación, a la transmisión, ¿no? No solo respecto de la persona que uno quiere, sino que también respecto de los amigos, de los demás, ¿no? Hablamos de eso y comunicamos esa experiencia. No es una experiencia, y en ese sentido hay algo en común en eso con el humor, sobre el cual no podemos hablar en esta mesa, no sé por qué, pero estamos prohibidos. Estamos prohibidos hablar de humor aquí, pero efectivamente hay algo en común, porque también el humor, aunque uno se ría solo, se está riendo con alguien. O sea, también el humor es algo que se comparte, ¿no? Sí. Y está, digamos, se siente como algo a compartir. Y de alguna manera, como en el humor hay compartir una mirada que por un momento hace que el mundo se sienta de otra manera, eso crea un nosotros. Y uno de los nosotros que el humor crea es el nosotros de los que se quieren. Yo creo que el humor en el sentido está muy íntimamente ligado a la experiencia del enamoramiento, ¿no? Creo difícil un enamoramiento sin humor, un enamoramiento que pueda tener cierta realidad, me parece muy difícil. Entonces, y es porque el humor es eso, ¿no? En el humor tú compartes una mirada y es eso lo que crea en nosotros, ¿no? Y en el amor pasa un poco eso, ¿no? Muy bien. Pues me parece muy relevante el tema del humor, de hecho, y deben permitirnos hablar. Pero volviendo a un tema evidentemente serio, el tema de la memoria histórica en Chile, que tú has estado muy metido en todo ese tema, has jugado un papel importantísimo. Me pregunto en general, digamos, si se puede decir
que se ha conseguido algo importante en el caso de Chile si la investigación de la memoria de esa época, de la dictadura y tal, ha sido, digamos, efectiva esa investigación. ¿Para ti ha sido algo muy efectivo o no? ¿Te parece? Yo creo que sí, en el sentido de que hoy día hay una conciencia que no había respecto del tema, de la importancia de eso y de lo que ocurrió, ¿no? Es decir, hubo una parte muy importante de la población que no quería ver los crímenes que se habían cometido y hoy día ese grupo se ha achicado muchísimo, ¿no? Es muy difícil hoy día negar y eso se debe en parte a que la documentación es sólida. Entonces no es una memoria subjetiva, la que recoge el Museo de la Memoria, al cual yo soy director, es miembro del directorio, no es una cosa subjetiva, son documentos reales, ¿no? Está todo probado, entonces eso le da una cierta solidez a lo que ahí se muestra, o sea, eso ocurrió. Ahora, la memoria es una creación, ¿no? Y como tal siempre hay distintas maneras de acercarse a eso, y en el caso del periodo que tú te refieres, que es la dictadura de Pinochet, claro, está toda la pregunta por el por qué ocurrió eso, ¿no? Pero básicamente lo que en ese museo se encuentra, diría yo, es lo que ocurre cuando desaparecen estas instituciones que tantas veces dan por sentado, que son, ¿no?, el imperio del derecho, la democracia con división de poderes, la independencia del Poder Judicial, ¿no? Cuando todas esas instituciones se evaporan, brota en nosotros ese monstruo que visto desde fuera nos parece tan raro, ¿no? Porque los victimarios no son monstruos. Y ese es un poco el tema de mi novela La Vía Doble, o sea, son seres humanos iguales a nosotros, solo que están en una situación, en un marco que les permite hacer una cantidad de cosas que normalmente no nos permitimos. Entonces, visto desde fuera, transcurrido el tiempo, uno dice, mira, qué horror lo que hizo tal o cual. Sí. La verdad que era gente como cualquiera de nosotros, y esas cosas van a volver a ocurrir en la medida en que no haya instituciones que lo impidan. Pero y este libro está ubicado en ese periodo, desde luego, y la figura del personaje de esta mujer, que primero es revolucionaria y luego se vuelve partidaria de la represión. Me pregunto, ¿cómo llegas a entrar en la mente de una figura así? ¿Cómo has llegado tú a sentir que conoces una persona así? Tú preguntabas al principio sobre la relación entre el amor y la literatura. Yo creo que la relación entre el escritor y sus personajes también tiene algo de amor. De alguna manera uno se enamora de esos personajes, ¿no? Y en este caso, lo que a mí me mantuvo escribiendo todo el tiempo fue un poco quién es este personaje de Lorena, ¿no? ¿Quién es esta mujer que es una mujer que logra hacer algo muy grande con su vida, que es encontrar una causa a la cual sacrificarlo todo, ¿no? Y eso tiene una cierta belleza. Siempre me acuerdo del poema de Yeats, que está citado ahí, ¿no? A Terrible Beauty is Born, ¿no? Y claro, eso tiene una grandeza que no se puede negar y es parte de lo humano, ¿no? Entonces, y eso es un acto de amor, es un acto de generosidad, de sacrificio. Pero luego viene el otro lado, ¿no? Viene la cotidianidad de la vida clandestina del guerrillero urbano, la mugre que empieza a aparecer en esa vida, ¿no? El horror que es esa vida real, la persecución, y todo esto a la espera del gran día. El gran día, en el fondo, es el día en que tú tienes que matar, ¿no? Y entonces, este gran y noble causa, ¿no?, se empieza a transformar en algo muy diferente, ¿no? Y claro, en el caso de ella se produce este vuelco, y esto está basado en varios casos reales, ¿no? Un vuelco total, y termina esta mujer dedicada a trabajar en la inteligencia contra los revolucionarios que eran sus compañeros. De alguna manera ella, como en un momento clave, falla, ¿no? No logra hacer lo que tenía que hacer para el movimiento revolucionario. Se produce ahí una especie de ruptura y empieza a odiar todo lo que amó y quiere quemar lo que adoró, ¿no? Y se enamora del torturador. Y se enamora de uno de los tipos que, claro, que está ahí en el grupo que interroga, no estrictamente el torturador, pero uno de los tipos que está en la inteligencia con ella. Y esas cosas ocurrieron. O sea, esto está basado en casos reales. Hay 3 casos reales en los que yo me basé. Claro que es una ficción, pero está basado en casos reales y en testimonios de ellas, ¿no?
además yo conversé con una de ellas, porque son tres, dos de ellas escribieron, hicieron un recuento de lo que vivieron, y yo además conversé con una de las tres, nunca diré cuál, así que tuve la oportunidad de hacer muchas preguntas y conversar un poco más íntimamente qué fue lo que ahí ocurrió, ¿no? Pero sí, hubo amores reales que duraron años, y el periodo de permanencia en la inteligencia no fue de 2 años, estamos hablando de 10 años, con salidas afuera del país, entradas con un cierto estatus. O sea, fue un vuelco interior profundo, ¿no? Entonces, en el fondo, el tema de la novela tiene que ver con esto de la traición. ¿Qué es la traición, no? Muchas gracias. ¿Nos vas a leer un texto entonces? Sí, pero lo que voy a leer no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. Pero para decir algo más sobre la memoria, sí, también la memoria hay que entenderla como un acto de amor, ¿no? Hacia los que no están, ¿no? Claro. O sea, también la memoria, si tú el amor toma muchas formas. Toma muchas formas. Y el amor a los antepasados, el amor a los que no están, también forma parte del amor y forma parte de lo que somos, ¿no? El amor a la humanidad, o sea, el amor de entonces a las no es, personas en general. esto hay que esperar que se prenda esto, así que podemos seguir hablando un poco. pero, yo tengo una versión impresa aquí, tú la si tienes ahí, quieres. Al final uno vuelve al papel, ¿no? Sí. Bueno, esto es un texto que escribí hace tiempo, es un texto muy breve, muy cortito. Y se trata de el que habla, digamos, el que aparece, el personaje aquí, es un viejo poeta que aparece en varios de mis escritos, que se llama Luis Castro. El texto dice así: de la musique avant toute chose. De la musique avant toute chose. El verso de Verlaine se transformó en la pasión de Luis Castro. La poesía imagina las moradas, mas lo humano es en el fondo música. Música que es la matemática del alma, porque toda teología es otra forma de la música, tal como lo es la física de los astros o el movimiento de las mareas que les siguen. Cadenas de identidades fluidas como estas producían en él un efecto hipnótico. De la musique avant toute chose. Su mente se abría de par en par como pesada ventana. La música es imaginaria, se dijo. Es la ficción de que hay allí un lenguaje en clave. Sí, la escuchamos como si envolviera un mensaje y careciéramos de la piedra roseta para descifrarlo. Oír la noche en el bosque sin luna, oír la atmósfera nocturna atochada de ruidos misteriosos, comunicaciones de animales secretos, llamadas de auxilio, de amor, de fuga, de muerte. Los sonidos, pensó, y su utilidad para la especie. Su naturaleza, provenir de un objeto o ser vivo y anunciar su presencia antes de que aparezca. Su menor precisión en el hombre que la vista. Ver un puma o sentirlo, ser visto o ser escuchado por una serpiente. Sobrevivencia e interpretación. Necesidad biológica, se dijo, de una hermenéutica de los sonidos. Imaginemos que solo pudiéramos comunicarnos a través de instrumentos musicales. ¿Cómo sería? Imaginemos que el trompetista fuese mudo, que hubiéramos perdido el habla todos, que nos quedara solo esta orquesta. ¿Qué estaría tratando ahora de decir el saxofón? Su voz hace pensar en la mirada de un perro que nos mira y pareciera entender que no nos puede entender, ni nosotros a él, y sufre al comprender cuán poco podría llegar a ser comprensible. Y situado así en un como intersticio de la naturaleza y sus inteligentes azares, se resigna y mira transido de metafísica ternura, mientras va poniéndonos esos ojos mudos, como un espejo húmedo y sumamente sutil, en el que uno encuentra el rostro sin que distraiga la cara. El saxofón cae desde más allá de un clímax y se va sosegando en sí mismo como un mar capaz de tragarse hasta sus olas más enormes. Entonces entra la orquesta y llena cada partícula del espacio. ¿Quién no quisiera salir a su encuentro y cruzar sus proposiciones y exclamaciones con las nuestras? Pero no podemos,
hemos perdido el habla y sin embargo van desdibujándose las definiciones y la mesa, la botella como que inspiran y expiran fuerte. Un desatarse hay que nos llega desde muy adentro y es el baile. Se vuelve la pista esquela y los cuerpos tinta. Un zapato, una copa, un pañuelo, una pollera sacan entonces por nosotros voz articulada. Es la suprema ficción, dijo Luis Castro. Es el despernuque de la... Un texto exquisito y una prosa muy poética, como tú decías. Muchas gracias. Emily, could I ask you first whether you think there is a big distinction to be made between your own academic writing about memory and collective trauma, etc., and your autobiographical essays? Is there, for you in your own mind, is there a conflict between these two things, or is there a continuum? I think it is. I'm one person, so I might write in slightly different voices. I write as an academic in a very kind of particular kind of language, and then I write as myself in Notes to Self, more straightforwardly, more from the heart, since this is what we're talking about, more openly. But I don't see a conflict. I think we carry ourselves through our lives, and we are the same person, and there is that continuity. So when I write in my academic work, I often write about people who are vulnerable, who've experienced pain, thinking about how pain is remembered and how we make sense of our lives. And when I wrote Notes to Self, it was all of those things as well. Things as well, yeah, it's a good point. Just in relation to all the work you've done, such important work on the whole business of historical memory and the collective memory of trauma, I mean, what is the importance of that kind of thing, that remembering of collective trauma? Why is it so significant for us, or why do you think it's important to do it, so to speak? Well, it was very interesting when Arturo said that memory is a kind of act of love, because I think when we remember, and I work particularly with survivors, people who were as children abused in institutions in Ireland, and they were silenced for so many decades, and they were forgotten for so long, so that when we remember them, and when we witness them, it is an acceptance. It is including them in the story of Ireland and in the story of people who we think are important to remember. And that is, and Lucy talked about empathy as well. That is an act of empathy and of love and of an embrace, and so important. Yeah. And the remembering process is part of that expression of love, in the same way that it is in Notes to Self. It is, and also to think of memory as happening in the present, yes, and ongoing, as opposed to so many acts of commemoration which seem to be about ending or closure or saying that was in the past and now we move on into the future. But actually memory is ongoing, and we do it every day. Mm-hmm. Mm-hmm. And in Notes to Self in particular, I mean, you recalled your own earlier life, you recalled aspects of your family, and so forth, and you expressed all of that very directly. What is it about the importance of family that is so significant? Why family? Why is it so important to write that? Because family is what makes us, right? And it is who we are. And it's funny, sometimes I laugh at myself because I think, here I am, I'm in my 40s, and I'm still talking about my parents, am I not meant to have moved on? But actually, and if you don't understand your family, then you don't understand yourself. It's part of a narrative, and how interlinked those narratives are. And, because we're talking about love, how love is not a simple emotion. And it's not a single thing, that it is very conflicted, and it is very layered and multiple, and can be hate a lot of the time, and can include lots of negative forces as well as being a positive thing in our lives. And just thinking about that distinction between the actual experience of the thing, which you may recall and which you lived through, and the act of telling it. And indeed the act of telling it publicly, in relation to your own family and so forth.
is there a reaction among your own family, even in terms of? But they're still speaking to me, which is good. Yeah, you know, no family wants to have a writer in it, right? Because we betray them. My family have been amazingly supportive at me telling the stories. I tried to make sure that I would only tell my own story. But one of the, I might read from, one of the essays is about my parents' marriage breakdown and the legacy of that. And it was very difficult for me to try, I didn't want to steal their emotions, but only actually to write about it from my perspective. And to write about how their marriage broke down, but actually I always thought through walking away, they preserved the idea of love, because they said it's better than this, because we're not there anymore, we don't love each other anymore, and so they ended it. And in Ireland, as many people may or may not know, in the 1980s, when my parents split up, divorce was completely illegal. And so they couldn't actually, and many marriages did not break down because it was socially unacceptable to split up. And so I thought my parents did something really brave, and I wanted to pay tribute to that, as well as to talk about the kind of damage that it did and the cost of it. I mean, I think it's one of the virtues of the book that it chronicles the kind of internal history of Ireland over decades as well, in its own way and indirectly. But it does that. I mean, we can look at the facts and figures about the changes in Ireland, but in a sense, the kind of intra-historia, as I say in Spain, the internal story of all of that change, in a way, is there reflected in the book. What about in terms of yourself? I mean, the experience of having written it, and then, you know, has it changed you? Is that something that you have thought about your own? Is there something that has been learnt by you even in relation to it? Yeah, it is, because you have to recall it, and then you have to decide what the story is. And the process of storytelling is also the process of forming yourself in part. So yeah, in writing it down, it says this is the version. This is the version of how it was and who I am. And it's also the version of who I'm going to be, because now it's published and out in the world. Yeah. And it has been strange and wonderful to have people read the book and say to me, you know, oh, I liked when such and such happened, or when you wrote about such, you know, one example. And you realize that that's because that's true for them as well. Mm-hmm. And they will then, very often, people then, having read the book, tell me their story. And that's incredible, it becomes a kind of conversation. And you realize that so many times the things we are worried that isolate us, or that are only true for us, and therefore we should be quiet about and not, are actually the things that we have in common. Our insecurities are the things that connect us. And our fear that we are not lovable or even likable is the thing that we all have in common. Sorry. That's a wonderful thought. Let's hold on to that, and we'll come back to it, I hope, in the general conversation. But could I ask you to read for us, and perhaps just tell us a word about the context of this wonderful piece that you're going to read from Notes to Self? Yes, absolutely. I thought that I would read a bit about how about the divorce referendum in the 1990s, and about how legislation for love and against love actually defines it in many ways, and defines families as well. When I was 18 and in my first term at university, there was a referendum on divorce. One of the college debating societies put forward the motion this House would grant the right to divorce in Ireland. I went along thinking I might learn something. The debate played out as a kind of brightly lit theatre, the back and forth as predictable as if it were actually scripted. The arguments were well made, well rehearsed, but I'd heard it all before, and none of it felt true to me. And when I looked at the full lineup of speakers, I realized why. Not one of the debaters represented my experience. Not one of them said, I've been through this, let me tell you. It was all just hypothetical, and so they did not know what I knew, or they knew but did not think it worth saying. Because in all the blather about sacred vows, no one was naming the real danger, the limbo of non-existence. Apart from a non-binding separation agreement in which my dad was meant to share joint custody, the end of my parents' marriage was completely unlegislated. Our family did not exist. And because we did not exist, we could not be protected.
In real terms, this meant that my father could not be forced to pay regular child maintenance. Oh, there was the occasional cheque, but week by week, our household got by exclusively on what Mum earned. What my mother spent on raising 2 children, my father spent on drinking. As a child, I had told story after story about my parents, intoning them to myself and anyone who would listen as a way of staving off the threat of non-existence. I had told these stories loudly and insistently because I sensed, even at 5 years old, that the world would rather I remained quiet, that our family was not appropriate subject matter. But even as I told them, I knew that stories could never be enough, because stories can't make your parents talk to each other, and stories can't stop the bullies, and stories can't transform the damp or the cold or the lack of food in the fridge. I might stop there. Okay, thanks very much indeed, Emily. Now we might open it up a little bit and ask you to think about some of the themes that have been raised there in that piece, and the theme that's raised by Gabriel García Márquez in his subtitle, which is that distinction between the loving or living and the telling of the tale. You know, does the telling in the act of writing become the all-important thing? And in a sense, does some other reality get downplayed, and then it becomes all about the text, all about the literary creation? Anyone like to comment on that? Don't all speak at once. Well, Arturo. Gabriel says, well, first I should say... En español, si quiere. Ah, de veras, en español. No, yo quisiera agradecer al instituto la invitación y la oportunidad de estar aquí. Tengo mucha admiración por el Instituto Cervantes. He tenido la suerte de estar en Portugal, en Berlín, en distintos lugares, y siempre he encontrado un ambiente así como este, muy interesado, muy motivante, muy entusiasta. Así que quería decir eso sobre el Instituto Cervantes, y además en particular ya han cumplido con la cuota masculina, ¿no? Cosa que los hombres agradecemos, sobre todo en este momento. Yo creo que lo que pasa con esa pregunta es que cuando tú escribes, lo que importa en definitiva es lo que el lector va a imaginar. Entonces, tú estás al servicio de la imaginación del lector. Entonces, tú tienes que crear una situación que funcione no por una especie de amor al texto como artefacto en sí mismo, sino que simplemente como una manera de llegar a la imaginación del lector. Entonces, si eso requiere modificar un poco la realidad, porque hay que blancos y negros o marcar ciertos contrastes o qué sé yo, lo hace, pero no por alterar la historia real, por así llamarlo, sino que porque esa historia real pueda vivir en la mente del lector. Esa por lo menos es mi visión. Y entonces por eso puede ser iluminadora la ficción, ¿no? Yo creo que la ficción ilumina lo real, no es simplemente un juego autosuficiente. Yo creo que no es así. Yo creo que cuando una historia de amor o de cualquier otro tipo, digamos, acierta, te muestra un ángulo de la realidad que antes no había sido visto. Y eso ocurre, como te digo, porque el lector lo imagina. Esa de su cabeza. Sí. Luz de... Claro, en mi caso, sí. yo soy más de realidad, porque mi oficio es contar la realidad, pero estoy de acuerdo en el sentido de escoger un ángulo, un enfoque, un punto del que, una anécdota de la que trascender la realidad más prosaica, utilizando el término prosaico literalmente, o sea, trascender esa cotidianidad y ese hecho real para convertirlo en general. Yo creo que también es uno de los retos del periodista. Cuando hablaba de lo que ha dicho Emily, de que contando la historia de tu familia, no solamente no molestas ni hieres, sino que arropas y abrazas a otros que quizá han pasado por lo que tú has pasado y no han atrevido a contarlo, ¿no? Los famosos armarios, ¿no? Hay muchos armarios, no solamente el armario de la homosexualidad. En ese sentido, creo que elegir el ángulo, elegir el momento, la anécdota,
a lo mejor lo accesorio, muchas veces lo accesorio, no sé, sí que estoy de acuerdo en el sentido en que vivir y contarlo. Siempre se habla de que si lo vives no cuentas y si cuentas no vives. Mucha gente, a mí he recibido muchas ofertas para escribir una novela y digo, ¿de qué escribo? ¿De qué escribo? Porque hace falta una disciplina, hace falta un tiempo y yo tengo ansia por vivir. Entonces, ahora mismo yo tengo el conflicto de vivir o contarlo, pero creo que es posible eligiendo una voz, un tono, un ángulo, un punto de vista, y al final lo hacemos todos, los escritores serios, los escritores con letras mayúsculas y los juntaletras, que nos gusta llamarnos a los periodistas, que somos un poco los que tratamos simplemente de contar lo que les pasa a otros y a nosotros mismos. In your case, Emily, is it a conflict? Is it that? No, I think for me the risk of writing is that it becomes fixed. The risk that the narrative just becomes a single thing, which is why when you talk about imagination and it becoming free, but as soon as it's read, I think that's wonderful. That's the balancing thing to the risk, because sometimes when I was writing notes to self and my family were reading it, and they said, oh, and my mother would say, oh, that's it, that's exactly how it happened. And I thought, no, it can't be, because that's how it happened for me, but it can't be how it happened for you. And the danger is that that becomes the only story. So then when somebody reads it and says, oh, that happened to me too, and then tells me a story which is completely different from the story I have told, it seems like a wonderful collision of misreading, actually, that we don't read very well often, and that's the more creative act that we do. Yeah. So the reader creates too, isn't that absolutely. Right? Yeah. You know, it evokes something. That's the insight, in a sense. That's the ineffable thing that's there, that's produced in the course of the creation, of the literary creation that you were talking about. We may be reaching the point where we invite questions, I think, looking at the clock. I think we're way behind time. That's Victor's fault, not mine. I'd like to invite the audience now to ask a question, make a comment, if anybody would like to say anything to any of our authors. Yes, please. Yo tengo una pregunta. Sí. Tengo una pregunta en relación a las historias que no merecen ser contadas. En vuestra opinión, ¿cuáles son las líneas rojas que ponen el límite a que una historia tenga o no tenga que ser contada? Yo creo que todas las historias... No hay líneas rojas. No hay secretos, mentiras. Yo creo que no hay peor censura que la autocensura. No sé, me parece que no hay líneas. La forma de contarlas, yo creo que hablamos de los armarios. Yo creo que a mí me encantan los armarios para guardar mucha ropa, porque soy adicta a las compras, pero para todo lo demás no. Creo que todas necesitan y merecen ser contadas, ¿no? No sé, ¿vosotros qué pensáis? Yeah, sorry, I have to answer in English. Somebody said to me recently, she wants to write her own memoir, but she knows, because her sister has told her that if she publishes it, her sister will not speak to her anymore. And she said to me, what should I do? Now that's not obviously a question I can answer, but I thought, I would choose your family, you know? Over publishing a story. It's a really difficult one to do, but I agree about self-censorship, and so I think the self-expression is so important. But at the same time, the idea that you would cause that conflict within your family is, I mean, Emily, is it about how you do it? Or maybe Arturo and Luz as well. La manera en que se hace, porque hay distintas maneras de hacer las cosas. You know, like, in a sense, it depends on how you approach the thing and what it is that you carry with you to the writing in terms of attitude, in terms of values. And, you know, maybe there's something there, if it's real, if it's true in some deeper sense, but then, you know, that's worth it, and it's likely, or more likely,
that people will respond more positively to it, that they'll recognize that thing that you were talking about earlier, the kind of insight, the little germ of truth. ¿No, Arturo? A mí me interesa, no estás de acuerdo. esa mirada, porque yo diría que la obligación ética que tiene un escritor es ser fiel a la experiencia que está relatando. Y lo que hiere muchas veces es cuando tú ves que la experiencia está adulterada, que la experiencia fue instrumentalizada, por ejemplo, ¿no? De una manera que no dejó huella de la humanidad que había en eso que tú estabas contando, ¿no? Yo creo que ese es el verdadero límite, es un límite interior que tiene que ver con ese tratamiento humano del tema, ¿no? Entonces, yo creo que no hay temas prohibidos, lo que hay que evitar es la deshumanización de la experiencia. Ahora, claro, si tú estás hablando de una memoria con nombre y apellido, y no en una ficción, sino que en una cosa presentada como realista y pones la vida de una persona real, por lo menos si yo hiciera que hay un límite temático en este sentido, en el sentido de que hay ciertas historias que yo no me atrevería a contar de otros sin su permiso, sin que él me autorizara a contar esa historia porque me sentiría como robándole un poco su vida, ¿no? Hay historias personales que yo no contaría con nombre y apellido si alguien no me autoriza. Pero creo que lo principal es lo primero que dije, que quede lo humano que hubo detrás de esa experiencia, ¿no? Y ese es el gran desafío de la buena literatura, diría yo, ¿no? Y la mala literatura justamente se queda con la cáscara de los hechos, ¿no? Pero no con su humanidad. ¿Hay un conflicto aquí entre los escritores? A mí me sale la periodista. A mí me sale la periodista en el sentido de que publicar sin permiso, o sea, claro, hablas de ficción. Yo creo que una de las grandes obligaciones, no sé si del escritor, es publicar cosas que el otro no quiere que se publiquen. Hablamos de conflictos, hablamos de guerras, hablamos de abusos, hablamos yo creo que el límite, y hablo del periodismo, no hablo de la escritura, que eso ya es una historia más de elección personal, es el código penal o como se llame la legislación de cada país, ¿no? O sea, el derecho de réplica, pero en ese caso etcétera. Tú estás poniendo, claro, tú estás hablando de casos estoy hablando donde de periodismo, hay sí. de periodismo, pero Sí. además de periodismo donde hay, por ejemplo, un delito o algo parecido, ¿no? Un abuso. No necesariamente. Pero, o sea, por ejemplo, si una amiga tuya te cuenta un detalle de su marido, de una enfermedad que él tiene, y tú vas a publicarlo con el nombre y apellido de tu amiga, No. con el nombre y apellido del fulano que tiene esta enfermedad. no, porque probablemente no será A ver, todo interesante. depende de cómo se escribe, cómo se... Pero puedo utilizarlo en un relato general. Ah, sí, bueno, Claro. ahí ya no estás poniendo el apellido. Cuando me refiero al Código Penal, me refiero a que si esa persona se siente invadida en su intimidad, hay un delito contra la intimidad. Luego está la propia ética profesional de cada uno. Yo creo que el límite es la autorregulación de los profesionales, el Código Penal o la legislación al corriente en cada país y, como hablábamos antes, la empatía. Yo no lo haría. Yo creo que eso es lo principal. Yo no lo haría. Mira, incluso historias menos escabrosas que la que pongo el ejemplo. Por ejemplo, el otro día alguien me contó una historia personal que tenía que ver con su primera comunión. Una historia muy bonita. Una niña de 8 años y todo lo que había ocurrido. No había nada ni de abuso, ni de delito, ni nada espectacular. Era simplemente una historia. Yo esa historia no me atrevo a contarla. No me atrevo a contarla porque sentiría que le estoy robando su vida a esa persona. Es una historia muy personal para esa persona. Ahora, si me dijera, cuéntala, es otra cosa. Y eso sí lo he hecho. Por ejemplo, cuando yo entrevisté a esta mujer, que fue una historia escabrosa y que está en parte de esa novela, claro, transformada porque es ficción, pero para mí fue una luz verde, fue una autorización de alguna manera, porque ella quiso hablar conmigo. Además ella sabía que yo era un novelista y me lo dijo de entrada. Me dijo, yo te he leído, yo sé lo que tú lo que vas a hacer. Claro. Y tú vas a transformar esto en una ficción, pero ella me quiso contar su historia. Eso es muy distinto. Cuando una persona todo te eso cuenta, se ve reflejado en la novela. y está un poco eso en la novela, o sea, está la vivencia de esa mujer. Si esa mujer no se abre conmigo como se abrió, yo no sé si hubiera podido hacerlo, ¿te fijas? Pero sobre todo desde el punto de vista, a lo mejor con la imaginación uno puede incluso hacer eso, pero lo que no me hubiera sentido es libre
para hacer, ¿no? ¿Te fijas? Porque era algo demasiado personal y era como, o sea, si uno hace eso, no sé, a mí se me ocurre que es como robarle el alma a alguien. Traición, la traición. Sí. And if I were Emily, just to please, actually yes. add to what I said and kind of contradict myself, is that how do we change taboos? How do we change what is unspeakable? Actually, it's only by speaking it, and then we take the power out Pushing of it, out the boundaries. and we realize that we can talk about these things, and it leads to greater openness. Yeah. So actually, sometimes you have to cross the line and break the rule in order to change them for the better. Okay, good. Another question? Yes, please. Following on that, and taking on what you just said about memory, family, yes, and sort of giving yourself, or as a writer, the permission to write something, or choosing writing over family, yes. Would that be love, unlove? Where are you drawing the line in between documentation, fiction, memoir, ethics, memory, and all those things? Because if it's, take the case, this woman's memory, yes, it's her memory. It doesn't matter what the family says, yes, that's something totally different, yes, and it's not documented, yes, it's not necessarily fact, yes. So my question to you as a writer is why given the option of love, or not really love, but sort of the fiction of love that this woman's sisters is presenting, because that's not true love, that's not real love. Why would you suggest go for your family? Probably a very, very long answer, so I'll try to keep it short. But We have to finish up. Yeah, we do at some point. I believe the family should be elastic and should be accepting and should allow for conflict to happen within it, and that the kind of love that you see in families should be unconditional. Unfortunately, most of us actually have conditions on our ability to love, and things that we feel. And I think that to tell stories, to tell a family story is actually, and I called it in my book, I called it trespassing. But some would see that as stealing, and so I think it's an ethical dilemma. I think it's a very difficult choice. And I also think I have students, creative writing students, who have chosen to write as fiction, rather, even though effectively what they are writing is memoir. And one student who said to me last year that because it was labeled fiction, she could be far more honest. So actually the fiction is truer than the fact, than the non-fiction version would be. And that was her solution, and I thought that was a very, I thought it was a very caring solution, because she decided not to hurt her family by removing it. And then take it into the sort of very domestic writing, yes? Take the case, and you said you're working with people who experience abuse. What would happen if a person who was abused in the Magdalene laundries were to be told, okay, you are going to be disowned again, abused again, unloved again, because of talking about your experience? That would be just beyond bad. And that's sort of an understatement. Yeah, a fair point. I wonder if Ruth or Arturo would like to comment on that whole business of even the kind of point that Emily was making about the truth that is there in Yeah, I fiction. think creo que lo que dijo Emily a mí me interpreta mucho. Yo creo que en el punto de la ficción como liberación, o sea, yo creo que la ficción precisamente permite decir muchas cosas que al estar en una memoria con nombre y apellido, con toda la situación, se reprime. Y yo converso mucho con
autores de no ficción, que tengo muchos amigos que hacen eso, y lo he visto como muchas veces alteran, a veces sin decirlo, porque, no sé, sabemos las historias de Kapuscinski, sabemos las historias de Bruce Chatwin, por ejemplo, que es impresionante todo lo que hizo Nicholas Shakespeare, que reconstruyó las historias de Bruce Chatwin y demostró que bueno, que lo que leíamos como no ficción tenía bastante ficción metida entre medio, ¿no? Yo en eso soy bien tradicional, encuentro que si una cosa yo la leo como no ficción, quiero creer de que eso es verdad, digamos, y que no me están metiendo la ficción disimulada, ¿no? Porque hoy día se usa harto eso, ¿no? Se usa bastante esa fórmula, ¿no? Que se llama no ficción, pero en realidad tiene ficción adentro, ¿no? Y entonces, y por otra parte la ficción tiene mucha no ficción adentro, ¿no? Sí. Entonces estamos en esa situación de... Ese es Ahora, un es temita. distinto cuando tú haces una novela que se llama, digamos, que está dentro de la autoficción, que ahí está abierta, la regla está puesta, pero lo que me molesta a mí es que me cuentan una historia, me pasó con un autor conocido que me había contado la historia, justamente una historia personal, que yo no me habría atrevido a contar yo, porque era una historia de él, con una relación con un familiar, una cosa personal de él, muy emotiva, y después sale el libro de memorias, lo leo, y yo quedo impresionadísimo porque me encuentro con que esta persona, que era un hijo de él, ha muerto, y de una manera muy trágica. Entonces él está firmando en una feria lleno de gente, y yo me acerco, porque hacía años que no lo veía, y lo abrazo, y le digo, mira, he quedado acongojado porque veo que este hijo, del cual tú me habías contado toda esta historia, bueno, ha muerto y de esta manera tan trágica. Entonces me dice, Arturo, no seas ingenuo, yo lo maté a mi hijo porque si no el libro, claro, no tenía un buen final, digamos, ¿no? Entonces, pero el hijo está vivo, está muy bien, y en fin. Pero el hijo, Un comentario final. Sí, final. No, yo me lo llevo a mi terreno y digo que estamos entrando ya en territorios fronterizos, muy fronterizos. Estamos hablando, ahora que estamos tan preocupados los periodistas y los no periodistas con las fake news, vamos a estar preocupados también con los fake books. Muy bien. Las fronteras se diluyen. I think that's an excellent note on which to finish this conversation, one which I've enjoyed enormously, and one from which I've learned an awful lot about love. I don't know about you. I hope there wasn't any humour in there, was there? I think anyway, thanks very much to Thank you. our three writers. Gracias. Thank you very much.